de compartir algunos espacios, de pronto algunas personas que están como veedores hoy, de pronto me vieron cuando tuve la oportunidad de compartir con el doctor Pablo Gutiérrez en la Contraloría General de Boyacá. Allí hice las veces de director de control fiscal y tuvimos la oportunidad de compartir espacios en donde nosotros tratábamos de darle herramientas a los veedores para que se hiciera un control efectivo. Siempre consideramos que el control fiscal es una función de todos, nos compete a todos, y lo que sucede muchas veces es que no sabemos cómo funciona. Y quiero empezar con eso. El doctor Leandro hacía una muy interesante crítica, digamos él, desde el punto de vista del litigio, cómo ha vivido su experiencia con el control fiscal. Yo estaba al otro lado del escritorio. Yo era el funcionario que proyectaba, programaba las auditorías y revisaba las cuentas que rendían todos los sujetos de control. En Boyacá, una de las contralorías más grandes del país y con menos presupuesto. Y básicamente yo tenía la capacidad de contarles a todos que tratábamos de ejercer un control fiscal efectivo con las uñas. Y a veces uno también tiene que contarle a la gente cómo hace para mover institucionalmente pues, una entidad así con muy pocos recursos y con muchas imposibilidades desde el punto de vista presupuestal y también desde el punto de vista del recurso humano, porque básicamente la Contraloría y las Contralorías cuentan con unas plantas de personal un poco longevas. Yo era jefe de 24 personas y para hacer una referencia, digamos, ellos ya vieron el gol de Rincón para en el 90 en la oficina. Es decir, funcionarios que llevan más de 30 años prestando sus servicios al Estado, y el Estado en 30 años ha cambiado muchísimo. Ya no es el mismo Estado de antes, ya no es el alcalde que, como decía de pronto un poco Leandro, tenía un margen de decisión altísimo, en donde pues básicamente él tomaba las decisiones, esto se pone allá, esto se pone acá, usted vaya y maneja este carro y haga lo que quiera con la plata del recurso público, sino que ahora existe todo un sistema de control que se está encadenando para que precisamente ese alcalde no ande con una rueda suelta, sino que cumpla los propósitos y los fines del Estado. Entonces voy a empezar de la siguiente manera, muy rápidamente, para que entendamos un poquito cuál es mi propósito. Quería hablarles de una comparación entre el ingrediente subjetivo del derecho fiscal y el derecho disciplinario. Pero vamos a darle un poquito de manejo a esa situación para que sea muy entendible de todos cuál es el propósito de uno y del otro y cómo, cuando sabemos cómo funcionan, podemos activarlos de manera efectiva. Alguien decía acá, ¿qué pasa si un alcalde no le pide permiso al consejo municipal para vender un lote? Desde el punto de vista fiscal puede decir no hubo detrimento, y nos lo dijo acá el conferencista, pero yo le puedo decir que desde el punto de vista disciplinario ya podremos hablar de algunas situaciones que se pueden derivar de ese actuar. Entonces, la queja, si yo la pongo en la Contraloría, ¿va a tener algún resultado? Pues no, porque el proceso se va a archivar y el propósito no. Y la percepción que va a quedar en el ciudadano, ¿cuál es? Pues que el ente no sirvió. Pero seguramente si usted pone la queja en la Procuraduría, la investigación pueda tener algún tipo de resultado. Yo, digamos, a pesar de lo que se manifestaba acá, de esa desilusión que existe de la función pública, de toda la función pública en general, yo guardo la esperanza de que existe esperanza en la función pública. Existen buenos funcionarios. Hay gente que está haciendo bien su trabajo, hay gente que está tratando de entender un poco esto y está tratando de mejorar y dando algunos resultados. Bueno, entonces, el ejemplo con el que siempre arranco es muy curioso. Un sobrino por allá en la época de los 90 llegó a Bogotá. ¿Qué pasa cuando un campesino llegaba a la ciudad? Pues se encontraba con un choque cultural grandísimo. Primero porque llegaban alpargatas, tal vez en los 90, no, en los 80. Mi papá, mi familia, mi abuelo es de Saboyá. Entonces vengan, les cuento de mi papá. Entonces hay una avenida que se llama Belandia, un municipio que se llama Saboyá. ¿Se acuerdan que por ahí regalaron una cucharita de esa vereda? Los Velosas son de Ráquira, pero el de la historia de la canción es de allá. Saboyá, víctimas de la violencia, porque los boyacenses fuimos víctimas de la violencia, no que Saboyá era un pueblo godo y la única vereda liberal era Belandia. ¿Y qué pasaba cuando el alcalde se le corría la mula, perdón por la expresión,
Y arrancaba, vamos a matar liberales. Pues iba para dónde, para la vereda. Entonces a mi abuelo le tocó desplazarse a Puente Nacional, porque en Santander son liberales. Y entonces ahí se acobijaban. Estas violencias generó desplazamiento. ¿Desplazamiento a dónde? ¿A dónde se tenía? Entonces tuvieron que vender el metrico de tierra que heredaron y a irse para Bogotá, a enfrentarse a una ciudad terrible, a empezar a perder su cultura, su identidad, a dejar de tener vacas y empezarse a dedicar a otras labores. Mucho boyacense es pensionado de Ferrocarriles Nacionales de Colombia y ese es uno de los casos de mi abuelo. Entonces él se dedicó a las vías, al nivel del tren y a todas esas cosas. ¿A qué punto yo voy? Cuando él llega a Bogotá, se entera que existe una vaina llamada transporte público. Y sobre el transporte público siempre giró una situación social. Y era la máquina registradora. Alguien se subió en una buseta acá, bueno, ustedes son un poco jóvenes, pero en Bogotá las busetas, antes de Transmilenio, del 2000 para atrás, tenían una registradora. Entonces en la registradora usted entra y pasa, y pues marca, y una vez marca, usted paga su pasaje, es la costumbre. Pues en Boyacá uno paga el pasaje sin registradora y al bajarse. Entonces ya tenemos dos reglas que son totalmente nuevas para el campesino que llegó a Bogotá. ¿Cuáles son? Primera, que se tiene que enfrentar contra un aparato que no entiende cómo funcionan y cuál es su propósito. Y segunda, que tiene que pagar cuando se sube y no cuando se baja. Y historias sobre esos hay todas las que quieran. Entonces el campesino cogiendo la buseta se quedaba en la puerta. Y el conductor, pero súbase rápido, pero ¿cómo paso acá? Y una vez se subía y entonces empezaba a levantar el pie sobre la máquina registradora, con su ruana, con sus alpargatas, con tal vez una mochila terciada y como siempre el campesino colombiano andando con comida a la mano, precisamente porque a donde llega siempre lleva algo. ¿Y qué sucedía? Pues no podía subirse, todo el mundo se reía en el bus. Cuando por fin pasaba, le tocaba pagar, el bus frenaba, resultaba contra el vidrio y eso era una situación cultural terrible. Que a medida del tiempo empezó a generar un cambio. ¿Cuál cambio? Pues que ya ese campesino empezó a saber cómo funcionaba. Y todas estas generaciones ya lo conocen. Y lo que antes era un suplicio, porque lo más difícil para un campesino en Bogotá era subirse un bus, ya se convirtió en algo que se podía llevar adelante. Así también nos pasa con el derecho y con la administración pública. Y ya vamos a decir cómo. Entonces, digamos que este campesino un día llegó a la casa y un día le dijeron, bueno, le hicieron una broma. Usted va a tumbar este muro. ¿Listo? Sí. Ahí está una pica, ahí hay una barra, ahí hay un mazo, ahí está todo. ¿Cierto? Sí, ahí está todo. Pero usted va a tumbar el muro así. ¿Cómo? Dele así, párese al frente del muro y dele. Pues el hombre, ¿qué hizo? Se paró frente al muro y empezó a dar. A tumbar el muro. Porque le dijeron que eso era así. Mientras tanto, esas herramientas estaban de lado. Pasó mediodía, llegaron, ¿cómo va con el muro? Pues hay más o menos, pero el pie ya me tiene una ampolla aquí grandísima. Ya cambié de pie para seguirle dando al muro. Entonces después le dijeron, no, usted sí que es una mula, como es de bruto. Mire, las herramientas son estas. Y se usan de la siguiente manera. Y empezó con el mazo a tumbar el muro. Con el Estado sucede exactamente igual. Tenemos unas herramientas que ejercen unos controles específicos, que me pueden dar soluciones específicas, pero no sabemos usar. Y entonces es cuando sucede lo que les acabo de decir. Le exigimos a la Contraloría General de la República, que tiene como función velar por el control fiscal, que es identificar que hay un detrimento, un menoscabo, una mala inversión, una falta de planeación, para encontrar ese detrimento, que me sancione disciplinariamente a alguien o que lo eche a la cárcel. Primera claridad, la Contraloría no echa a la cárcel a nadie, no destituye a nadie. La Contraloría no inhabilita a nadie. Y entonces, bueno, entonces ya empezamos a hablar de otros órganos. Procuraduría. Generalmente yo hago la siguiente pregunta. ¿Ustedes saben qué es el Estado, sí o no? El Estado compuesto por la nación y la república.
¿Y acaso nación y república no son lo mismo? Y si no son lo mismo, ¿cuál es la diferencia? Porque la Procuraduría se llama General de la Nación y la Contraloría se llama General de la República. Porque el propósito, y miren que en esa definición podemos encontrar cuáles son las funciones de cada una. La Fiscalía, ¿cómo se llama? De la Nación, ¿cierto? Y el Congreso de la... Entonces usted se está dando cuenta que el Congreso no es de la Nación, ni la Fiscalía es de la República. Y vuelvo al ejemplo acá. Cuando no sabemos para qué sirve cada herramienta, voy entonces a darle patadas al muro cuando tengo herramientas. Primero yo tengo que saber para qué me sirven esas herramientas. Un contexto rápido. Era el año de 1991. Se reunieron en la Asamblea Nacional Constituyente. Profirieron la Constitución. Eso no fue así de fácil. Detrás de esa Constitución hay sangre, hay muertos, hay peleas. Y alguien en la Constituyente dijo, las ramas del poder público no deberían ser 3, sino deberían ser 5 o 6. ¿Cierto? ¿Cuáles son las ramas del poder público? Ejecutiva y judicial. ¿Cuáles eran las otras ramitas que faltaban? Los organismos de control, podemos llamar las contralorías, procuraduría, en fin. Y también todos los organismos electorales, que no hacen parte de la rama de ninguna de las 3 ramas. ¿Por qué? Porque están pues por fuera. El fiscal general de la Nación, ¿de qué rama del poder público hace parte? ¿Judicial? Control, no. Y esa no es ni una rama tampoco. Ejecutiva tampoco, y judicial tampoco, porque el man no es juez, ni dicta fallos, ni sentencias. ¿O sí? No, él es un órgano investigador en la etapa judicial, pero no es juez. ¿Y quién nombra al fiscal general de la Nación? Es una eterna que envía, bueno, entonces las clases con María Estela, ¿no? Chévere. Entonces usted se da cuenta que el tipo tampoco ejecuta presupuesto ni hace planes de desarrollo, pero existe en el Estado. Y es muy importante. Sucede lo mismo con el procurador, sucede lo mismo con los contralores. Entonces, como no sabemos y como existe toda una parte del derecho que no está en las 3 ramas, pues no conocemos para qué sirve. Y ahí empiezan los problemas. Es ahí en donde yo quiero llegar un poquito a empezarles a hablar qué hace el control disciplinario y qué funciones también tiene el control fiscal. He tenido la oportunidad de estar en ambos lados, como les decía. En la Contraloría, todos los problemas que ustedes quieran. Entonces llegaba todo el mundo a contarme que el alcalde le pegó a la mujer. Y yo, uy, terrible que un funcionario público haga eso. Pero pues acá estamos para mirar si la plata se perdió o no. Que el alcalde contrató a un primo. Y yo, uy, gravísimo que el alcalde haga eso. Pero pues se sale de mis funciones eso. Que el alcalde no le pidió permiso al consejo municipal para X o Y cosa. Yo, pues terrible. Y todo eso era por escrito. Entonces yo decía, archives el proceso, precisamente porque no existe detrimento patrimonial, y en vista de que no existe detrimento patrimonial, no podemos hacer aplicación a la ley 610. ¿Y qué pasaba? Pues se archivaba. ¿Qué quedaba en el ciudadano? Allá no sirven para nada. Allá no dan solución a nuestro problema. Todo es burocracia. Pero lo peor, y el comentario que más me parecía injusto, era: el alcalde compró a esa gente. Eso está todo comprado por allá. Él sí dijo, él sí hizo y él sí hizo. Y mire que son más suposiciones que certezas. Y esa era la situación que yo le iba a decir a Leandro. Pues sí, hay personas que compran organismos de control, pero la gente no tiene plata para comprarlos a todos. Y a veces el primer error no surge en criticar a la persona que dejó de hacer, sino a la persona que activó mal una herramienta. Porque con un metro no tumba un muro. Porque el metro tiene otro propósito.
Como uno nadie le aclara eso, pues uno sigue cometiendo los mismos errores de manera reiterativa. ¿Qué hemos encontrado? Pues que gran parte de las denuncias que se ponían o que se pusieron en su momento en la Contraloría eran de ese estilo. ¿Y había competencia? No. ¿Y qué pasa cuando uno como un funcionario arrebasa sus competencias? Comete una extralimitación de funciones. ¿Y eso qué es? Una falta disciplinaria. Entonces ya empezamos a determinar o a identificar cuáles hechos pueden constituir una falta disciplinaria, cuáles pueden considerar un delito penal, cuáles pueden considerar un detrimento patrimonial. Todo lo que tenga que ver con detrimento patrimonial, si usted va a hablar de que la plática se le perdió, de que la plática fue mal invertida, de todos estos ejemplos que pusimos aquí con el doctor Leandro, tiene que hablar indiscutiblemente de la Contraloría. ¿Sí? Casos como la gasolina, que eso siempre en los municipios es un problema, porque usted cómo anda, si a uno tanqueando lo roban, imagínese al municipio en un contrato de gasolina, ¿cierto? Todo eso es un detrimento patrimonial. ¿Quién sería el competente si se llega a abrir una acción? Pues la Contraloría, lo tenemos claro. Ahora, si el alcalde se extralimita en sus funciones, omite realizarlas, ¿cierto? Si un funcionario público llega tarde todos los días, tendrá un reproche de tipo disciplinario. ¿Y quiénes son los competentes en el proceso disciplinario? ¿La Procuraduría? Listo, les voy a decir. El artículo 209 de la Constitución estableció que en todas las entidades tiene que existir una oficina que ejerza el control interno. El control interno se divide en dos, en control interno de gestión y en control interno disciplinario. ¿Sí? ¿Estamos ubicados? Perfecto. El control interno disciplinario hace una vaina, y quiero aquí aclarar una cosa. El control interno, de gestión, hace un control previo. La Contraloría hace un control posterior. Puedo poner una queja en la Contraloría, y esto me pasaba todo el tiempo. Si el contrato no se ha liquidado, la Contraloría no puede hacer nada. ¿Y sabe cuándo entendió el Estado esto? En el año 2012 con una sentencia de la Corte Constitucional. ¿Por qué? Porque la Contraloría tenía una vaina que se denominaba control de advertencia. Precontrol se llamaba. Que se llamaba precontrol. Imagínense, ¿y qué estaba invadiendo? Estaba invadiendo las competencias constitucionales que le había dado el constitucionalista. ¿A quién? A las oficinas de control interno de gestión. En el 2011 se declaró inexequible estas apartes de la ley 617, si no estoy mal, 330, 42 y creo que la 1474, en donde se establecía que la Contraloría tenía la facultad de hacer control previo o control de advertencia. Y empezó a darle la importancia al control interno de gestión. Cuando un proceso o un procedimiento no funciona bien en una entidad, usted no tiene que ir a la Procuraduría ni a la Contraloría. Tiene que ir a la oficina de ¿qué? Control interno de gestión. Cuando un proceso o un procedimiento no funciona bien, ellos hacen auditorías internas de gestión. ¿Qué hace? ¿Por qué es tan importante? Cuando un derecho de petición a usted se le demora, no solamente le vulnera un derecho fundamental a una persona, sino también rompe un proceso o un procedimiento dentro de la entidad. ¿Sí? El hecho no es que le tutelen el derecho a Pepito porque le vulneraron el derecho de petición, sino que además no se lo vuelvan a vulnerar a nadie más. ¿Y cómo logran eso? ¿El juez lo logra? No. El jefe de control interno de gestión constituye eso en un hallazgo para establecer un plan de mejoramiento y arreglar el procedimiento que falló. Y entonces tiene toda la lógica el Estado, pues claro, porque el jefe de control interno de gestión tiene unas funciones fundamentales y es que la entidad dentro de sus procedimientos funcione. Pero he hablado de muchísimos controles, va control interno de gestión y al lado de ese existe el control interno disciplinario. El control interno de gestión simplemente trata de arreglar procedimientos. Pero el juez, ¿quién es?
el control interno disciplinario. La ley 734, y por qué les quería hablar un poquito de cómo funcionamos. El control interno disciplinario está en cabeza ¿de quién? De las oficinas de control interno disciplinario de cada una de las entidades, y que de manera preferente puede tener el procurador, es decir, que la cabeza, sí, y las personerías, y la cabeza del control interno de cada entidad en primera instancia va a ser el jefe de la oficina de control interno disciplinario. Punto. Y tiene que garantizar la doble instancia. Pregunta para los abogados, compañeros. Si yo profiero un fallo, en primera instancia es un acto administrativo, ¿sí o no? Perfecto. ¿Quién sería mi segunda instancia? ¿No se les ocurre? ¿La Procuraduría? ¿Será? ¿Un personero? Perfecto. En mi caso, mi superior jerárquico es el gobernador de Boyacá. En el caso de los municipios serán los alcaldes. Y en el caso de un instituto descentralizado, el gerente. Entonces pónganle cuidado que todo tiene la lógica del mundo. Mire que cuando en una entidad se crea una oficina, pues la segunda instancia será el superior jerárquico. ¿Y qué tiene que ver la Procuraduría ahí? Hasta ahora, nada. Yo les voy a decir para qué sirve la Procuraduría en materia disciplinaria. Para lo siguiente. ¿A mí quién me nombra? El gobernador. ¿Sí o no? ¿Es mi superior jerárquico? ¿Es mi segunda instancia? ¿Yo podría investigar al gobernador? ¿Por qué? Porque es mi superior. Entonces ya saben para qué existe la Procuraduría. Pues para investigar ¿a quiénes? ¿A los jefes? Ojo, porque todos son servidores públicos. Lo que pasa es que todos son de servidores públicos de diferentes niveles. ¿Sabe qué pasa cuando usted pone una queja en la Procuraduría porque un docente le pegó a un niño? La Procuraduría puede hacer ejercicio de su poder preferente o remitirme eso a mí, porque el competente ¿quién es? Soy yo. Es decir, que la competencia en materia disciplinaria recae en los jefes de oficinas de control interno disciplinario en primera instancia y preferentemente en la Procuraduría en los casos en los que ella desee hacer el ejercicio de su poder preferente. O sea, es lo contrario. Lo residual es el Ministerio Público, las personerías y la Procuraduría, no las oficinas de control interno disciplinario. Puedo asegurarles lo siguiente, y bueno, si esto se filtra, bueno, chévere, pero el organismo disciplinario más grande y poderoso de Boyacá es la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Gobernación de Boyacá, no la Procuraduría. Lo que pasa es que la Procuraduría cuando sanciona un concejal sale en 7 días, en Caracol Radio, hasta en CMI La Noticia. Pero la Procuraduría tendrá por ahí unos 300 máximo procesos disciplinarios. Nuestra oficina tenía 700. Y ustedes dirán, ¿y por qué tiene tantos procesos si en la gobernación solo hay 500 funcionarios? No, en la gobernación no hay 500 funcionarios, hay más de 10.500. ¿Por qué? Porque a los docentes los contrata la Secretaría de Educación, el secretario de Educación. Es decir, tienen un acto administrativo de nombramiento. ¿Quién lo hace? Un funcionario. ¿De dónde? De la gobernación. Es decir, que ellos son funcionarios públicos ¿de dónde? De la gobernación de Boyacá. Es decir, que nosotros no más tenemos 256 instituciones educativas de todo el departamento de los municipios no certificados. ¿Cuáles son los municipios certificados en el departamento de Boyacá? 3. Tunja, Duitama y el resto a Miguelito. Santa Cachucha. Es decir, que si un docente en Puerto Boyacá llega tarde, golpea a un estudiante, ultraja a un compañero, bueno, lo del compañero no, bueno, sí, el maltrato sí, pide plata para modificar notas o comete una conducta disciplinaria en Puerto Boyacá, ¿el competente va a ser quién? La Procuraduría
No, el jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Gobernación de Boyacá. Cada vez que anuncian un paro del magisterio, yo paso dolores de estómago terribles. Porque cuando salen, chévere. Cuando eso se extiende más de 2 o 3 días, empiezan a haber problemas. Porque llega el rector y no le llegan los docentes, ¿y qué hace? Empieza a dejar comunicados diciendo inasistencia o abandono. Y entonces yo no voy a tener la queja de un solo rector, que tiene 40 docentes, sino de 256 rectores, que tiene más de 40 docentes. Ahora, instituciones educativas pequeñas como en San Mateo, Somondoco, Chivor, pues uno dice, nada, pero las de Paipa son grandísimas, las de Puerto Boyacá son un monstruo, ¿y qué me dicen las de Chiquinquirá? Entonces digamos como que el poder disciplinario en primera instancia queda en nosotros. Quiero comentarles algo y ahí es donde nos empezamos a enredar un poco porque vamos a hablar un poquito de derecho. El derecho disciplinario siempre ha sido muy comparado con el derecho penal, pero son cosas totalmente diferentes. Tienen ingredientes, pero no son lo mismo, ¿vale? Vamos a hablar del derecho penal. ¿Qué es el derecho penal? Donde hay sangre. Esa cosa que donde matan gente, donde se roban cosas, uy, qué cosa. El derecho penal, ¿qué es? 3 elementos: tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Es decir, que toda persona es responsable cuando la conducta es típica, antijurídica y culpable. Y en ese orden de ideas, yo cojo un tipo penal y se lo aplico a una persona que lo cometió. Es muy sencillo. El mejor ejemplo, el homicidio. Hay un muerto, una persona que le disparó a ese muerto, y hay una prohibición de matar. Dice el homicidio: el que matare a otro incurrirá en pena privativa de 12 a 25 años. ¿Cómo sabemos que son 12? Pues porque tiene atenuantes. ¿Cómo sabemos si son 25? Porque solo tiene agravantes, ¿sí o no? Así funciona el derecho penal. El que robe, el hurto, el que robare a otro, ¿sí o no? Y de acuerdo a las cuantías van las penas. Eso es el derecho penal, es un paquete normativo que le dice qué no hacer. No robe, no mate, no hurte, no tenga riñas, no viole, ¿sí? ¿Qué protege el derecho penal? Un bien jurídicamente tutelable de una persona. ¿Qué es un bien jurídicamente tutelable? Un derecho, una garantía. La vida, la honra, la dignidad. Todo eso son bienes jurídicamente tutelables. Ahora, el derecho disciplinario, ¿qué tiene? Póngale mucho cuidado a esto. Tiene un ingrediente de tipicidad, tiene un ingrediente de antijuricidad, pero no tiene culpabilidad. ¡Ah! No en todos los casos. Empezó a ser muy diferente. Protege solo un bien jurídicamente tutelable, ¿que cuál es? El buen funcionamiento del Estado. Porque cuando usted ejerce disciplina, lo que busca es que el Estado funcione correctamente. Y hay un ingrediente subjetivo, y es que usted puede imponer una sanción como operador lo estime conveniente. Imagínense el poder que yo tengo. Impresionante. Impresionante. ¿Por qué? Porque yo puedo decir si la falta es gravísima o leve, por como a mí me parezca. En materia penal, el juez no puede decir si mató o no mató porque el muerto está ahí. Homicidio hay y cárcel hay, punto. En materia disciplinaria yo puedo convertir la sanción en una multa o en una destitución como yo lo estime conveniente. ¿Eso qué quiere decir? Que esa situación es la que decía Leandro que no le parecía, y me parece también muy interesante. Ese es el ingrediente subjetivo que tiene el derecho disciplinario. ¿Se acuerdan el título de esta conferencia? Responsabilidad subjetiva de los ¿qué? En materia disciplinaria y fiscal.
¿Listo? Estamos hablando en materia disciplinaria. En materia fiscal me parece que no es tan subjetivo, porque si usted no demuestra el detrimento patrimonial no puede haber condena. Mientras no exista la ausencia de dinero, usted no puede decir que hay detrimento. Pero acá yo sí puedo jugar con la falta. Salvo que, y aquí es donde quería centrar mi conferencia un poquito, los contralores no solamente aplican la ley 610, que es la de detrimento patrimonial, ¿sí? Sino también aplican una ley que es la ley 42 del año de 1993. ¿Qué es la ley 42 del 93? Esa ley organiza las contralorías y les establece los mecanismos y los métodos para ejercer control fiscal. Y en el artículo 101, si no estoy mal, establece lo siguiente, y es que los contralores pueden imponer sanciones a los sujetos y puntos de control. Sanciones de tipo pecuniario, como plata o multa. Y en ese proceso sancionatorio, que solamente tiene un marco de reglamentación, que es ese artículo, un artículo 101, el contralor puede imponerle una sanción ¿a quién? Al alcalde, al tesorero, a los personeros, a los concejales, a los gerentes de las ESES, a los gerentes de institutos descentralizados. ¿Y por qué les pone sanciones? Porque él pide cosas. Ojo, cuando ustedes ejerzan su derecho a futuro, compañeros, y les llegue un requerimiento de la Contraloría, respóndanlo de primeras. ¿Por qué? Porque el Contralor puede perfectamente decir, pasaron los 5 días que le di de término, no lo respondió, una multica, 5 días de salario ahí de parche. De 5 a 60 días, creo que se puede poner la multa. ¿Y eso cómo se mide? A discrecionalidad del Contralor. Es decir, que no responder un derecho de petición le puede salir más caro de lo que usted se imagina, desde el punto de vista económico. Y en la aplicación, ojo, porque es que estamos volando, en la aplicación de ese proceso sancionatorio que está en el 101 de la 42, sí estamos hablando de un ingrediente subjetivo, diferente a lo que sucede en la ley 610. Porque es que esa entidad funciona con sus particularidades. Ahora, hablamos un poquito de control fiscal y un poquito de control disciplinario, ¿sí o no? Existen otros controles que son el control político. ¿Quién hace el control político? Empecemos en orden. Arriba, el control político lo hace el Congreso de la República. Abajo, las asambleas departamentales y los... Creo que, digamos, eso está clarísimo. Vamos a hacer una pequeña diferencia. ¿Cuántos procuradores hay en el país? Muchos, ¿no? ¿Cuántos eligen? ¿Quién lo elige? ¿El Senado? ¿O el Congreso? Como que el Senado, me parece. Y los representantes a la Cámara eligen es el Contralor, ¿sí o no? Ojo, el Senado elige al procurador, ¿cierto? Y el procurador, ya una vez nombrado, nombra un poco de procuradores delegados, auxiliares y demás. Eso es, así funciona la Procuraduría. Pero la Contraloría, no. Eligen un Contralor Nacional, ¿sí o no? General de la República. Lo elige el Congreso. Va. Pero territorialmente la Asamblea elige un Contralor Departamental. Y los municipios que lo estimen conveniente a partir de la ley 617 también pueden elegir contralores municipales o distritales. En ese caso, ¿quién está? Pues el Contralor de Tunja. En Boyacá hay 3 autoridades del control fiscal. Una, la colegiatura de la delegada de la Contraloría General de la República. 2, el Contralor General de Boyacá. 3, el Contralor Municipal de Tunja.
Y los municipios que no tienen Contraloría los audita, o digamos tienen el control fiscal, la Contraloría departamental. ¿Ven que cada entidad funciona de una manera totalmente diferente? Y a diferencia de lo que sucede con los procuradores, un procurador general de la nación sí le puede dar órdenes. Señor procurador, queda trasladado, usted venga para acá. No, usted ya no me sirve más, presénteme su carta de renuncia. En cambio los contralores no. ¿Por qué? Porque la Contraloría tiene una autoridad per se en cada uno de los territorios. Porque ¿quién eligió a los contralores territoriales? Pues el respectivo consejo y la respectiva asamblea. ¿Quién debería exigirle cuentas a ellos? Esos órganos. Pero para zanjar esa diferencia, nuestra Constitución creó otro organismo. Es que miren que este sistema ya está saturado de organizaciones. Se denomina la Auditoría General de la República. Y la Auditoría General de la República, ¿saben qué hace? Vigila a las contralorías. Les hace control fiscal. Y a las auditorías, la Contraloría General de la República. ¿Ven? La contaduría es un órgano que tiene unas funciones totalmente diferentes. La contaduría lo que hace es lo que hace un contador cuando uno hace una cosa, llevar las cuentas. Para mirar comportamientos fiscales y mandar líneas fiscales de saneamiento de todas esas vainas. Entonces, mire que cada organismo tiene funciones diferentes. Y cuando entendemos esas funciones, nosotros podemos saber cuál activamos en cuál caso. ¿Por qué es importante? Porque ellos determinan situaciones. Ahora, sigamos usted, y ya me ha pasado, y quería contarle rápidamente, nosotros hemos tenido hasta este año 6 fallos disciplinarios, que eso es un montón, porque llevábamos 2 años en donde se habían hecho 2. Llevamos 8 meses en donde se han llevado 6, desde que yo he tenido la oportunidad de liderar esa oficina. ¿Qué fallos revisa o qué situaciones se presentan en la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Gobernación de Boyacá? Una docente que le tiró el cuaderno por la cara al niño, le pegó en un ojo y se lo hinchó. Medicina legal le dio 5 días de incapacidad al niño. ¿Eso no es maltrato? Claro que sí. ¿Qué usted haría? ¿Usted qué haría como padre? ¿Irle a dar en la jeta al docente? ¿Poner la queja y la denuncia penal? A la comisaría, a la personería, al rector, al alcalde, al consejo. ¿A dónde voy? Eso es un problema. Entonces la ruta de atención siempre arranca con la comisaría, porque un menor de edad uno no lo puede andar golpeando primero. Y segundo, si llega a golpear un testimonio no lo puede recepcionar el jefe de la Oficina de Control Interno de Disciplinario, sino el comisario. Se activa la ruta por la comisaría, van a medicina legal y traen la prueba de la incapacidad. Dijo, está el daño, está todo demostrado. Llega el proceso, como en el año 2014, y yo en el año 2018 lo fallo. Yo creo que ese chino ya debe estar en la universidad. Pero hemos tratado de que esa inmediación se empiece a dar un poco de manera más celera. ¿A través de qué? La ley 1474 estableció los procesos verbales para el tema disciplinario. Ya llevamos nuestra tercera audiencia en nuestra oficina, vamos para 2 más. Vamos a empezar a sancionar gente, pero no por la discrecionalidad nuestra, sino porque realmente la comunidad necesita resultados. El otro caso fue el de un rector que le daban la plata del Fondo de Servicios Educativos. Se la consignan en el Banco Agrario, ¿no? Y entonces el hombre llegó y se fue pa' Paipa. No, el man es de Garagoa, creo, Guateque, yo me acuerdo. No, Guacamayas, creo que era de rector. Guacamayas, lejos. Y el tipo era rector allá y resultó gastándose la plata en Paipa. Y otro, ¿y esta vaina? El recurso público es sagrado. Y mire que este ejemplo me sirve para lo siguiente, y es que de manera concomitante pueden activarse 2 mecanismos. ¿Cuál? El de que devuelva la plata en materia de la Contraloría y la sanción o el reproche disciplinario en materia de control interno disciplinario. ¿Qué busca la Contraloría? Que la plata se devuelva, 1 millón de pesos. No fue más, fue poquito. ¿Pero qué busca el control interno disciplinario? Nosotros lo destituimos. ¿Las sanciones cuáles son? La destitución e inhabilidad de 10 a 20 años
la suspensión provisional del cargo de 30 días a 12 meses, las multas y las amonestaciones. Usted dirá, uy, pero una amonestación verbal, pues esas cosas van para la hoja de vida y cuando usted vaya a ascender. Yo soy terrible. Y yo le decía a los docentes, pero una suspensión provisional, por ejemplo, a la docente fue una suspensión de 3 meses, al rector, perdón, de 6 meses, por tumbarse la platica. Digo, y bueno, lo mando a vacaciones, chévere. No va a recibir ni un peso, chévere. ¿Saben qué es lo peor? Esos 6 meses no cotiza salud ni pensión. Cuando se vaya a pensionar, a ese hombre le van a faltar días. Y eso sí me parece grave, porque ¿de dónde los va a sacar cuando cumple la edad de retiro forzoso? Esto es delicado. Nosotros no estamos jugando con la gente, sino que la situación administrativa que nosotros definimos tiene un rengambre absolutamente importante. Escuchaba ahorita cuando yo les decía, porque yo tengo más de 500 procesos en la oficina. No, es que usted también vigila a los contratistas. Claridad grandísima. Los contratistas no hacen parte, no son funcionarios públicos y no tienen reproche disciplinario. A pesar de que en la norma diga quiénes serán responsables, los funcionarios públicos, los particulares que cumplen función pública. Pero ojo, ¿cualquier contratista cumple función pública? No. De hecho, es lo contrario. Casi ninguno cumple función pública. Y la Corte se ha venido esforzando muchísimo en decir quién cumple o no función pública. Y es que la función pública, ¿qué es? Entregar el funcionamiento del Estado a un particular. No es que alguien cumpla un objeto contractual por 2 millones de pesos, perdón. Eso no es hacer función pública. En ese orden de ideas, los contratistas en materia disciplinaria quedaron por fuera. ¿Qué tenemos? Las únicas son las acciones que tenemos por la ley 80, la ley 1150, el decreto 1082 y la última ley que hablaba Leandro, 1882 del 2018. Acá hay un problema y es que la materia disciplinaria se activa cuando existe un deber de hacer. ¿Cuándo nace ese deber? Cuando lo nombran. ¿Cómo nombran a un funcionario público? A través de resolución y acta de nombramiento. Si esos 2 requisitos no existen, el tipo no es funcionario. Y no perdamos el tiempo en materia disciplinaria. Si lo que existe es un contrato, pues nos toca las vías contractuales, punto. Y todo lo que tiene que ver con las cláusulas exorbitantes. Sí. Claro, pero hay un tema, ojo, sanción desde el punto de vista de Contraloría. Y es que el punto al que yo voy es el siguiente, ¿qué busca la Contraloría? Que esté la plata. Y cuando llegue la plata, ¿qué pasó con el proceso? ¿Se acabó? Se acabó, punto. Ahora, ¿qué pasa en materia disciplinaria? ¿Qué pasó con el hombre? El rector devolvió el 1.000.000 de pesos. Yo dije, lo devolvió, pero se gastó la plata en lo que no debía. Toma tu sanción. Eso se denomina, y me parece muy importante su acotación, porque dentro de la ley 734 del 2002, que es el Código Único Disciplinario, hay un principio en el artículo 6º que se denomina la ilicitud sustancial. ¿Y qué es esa vaina de la ilicitud sustancial? Es el principio que sustenta que el derecho disciplinario puede ser aplicado aún sin el rompimiento o la causación de algún daño, sino simplemente el quebrantamiento de un deber. ¿De quién se predican los deberes? De los funcionarios públicos. ¿Y por qué de los contratistas no? Los contratistas tienen deberes, pero eso se denominan obligaciones contractuales. Y obligaciones, ¿no? Hay un objeto contractual y unas obligaciones generales, unas obligaciones específicas. Ya. ¿Cómo se activan esas obligaciones? ¿Cómo se hacen exigibles? Pues en materia de contratación nos han dicho cómo. Y cuando es contratos con el Estado empezamos a hablar de cláusulas exorbitantes. Aquí hay otro problema en materia contractual y es que las entidades en Boyacá no activan las cláusulas exorbitantes.
¿Se acuerdan a ustedes en sus clases de contratación les han debido decir que el Estado es un contratista especial y que como contratista especial tiene unas facultades especiales, terminaciones unilaterales declaratorias de caducidad? ¿Sí? ¿Cuántos contratos en Boyacá? ¿Cuántos contratos se firman al año? Miles yo puedo decir casi, bueno, muchísimos. 100.000. En todas las entidades descentralizadas, todas. Solo la gobernación pone 2.000 a ese número. La alcaldía de Tunjara pondrá otros 2.000. Y así. Entonces póngale cuidado. Digamos todos esos contratos que se firman al año, de todo ese mundo, ¿a cuáles se les aplican cláusulas exorbitantes? Para 4. ¿Y cuáles son? Los más grandes de las entidades más grandes. Y el resto, pues el resto, ¿eso qué se va a desgastar uno en eso si a uno le toca es trabajar en otras cosas? ¿Sí me entienden? Entonces cuando eso se vuelve ineficaz, el contratista se convierte en un ser irresponsable. Y ahí, perdón, tengo que hacer la claridad, pero muchas personas, muchos funcionarios públicos resultan encartados en oficinas de control interno disciplinario porque en ejercicio de su supervisión no ejercieron una supervisión correcta a un contrato de prestación de servicios y un contratista irresponsable dejó encartado a un funcionario que trató de hacer bien su trabajo. La reforma al Código Único Disciplinario es una vaina absolutamente necesaria. ¿Por qué? Porque al Estado le está pasando algo. Y esto es una teoría macroeconómica. Básicamente, bueno, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Cuando usted va a pedir plata prestada a un banco ¿qué hace? Le pide la cédula y empieza a revisar el datacrédito suyo y su comportamiento financiero. Y cuando el banco le va a soltar la plata, antes llega y le dice, oiga, su estudio no pasó. ¿Por qué? Porque usted tiene un gasto muy alto en esto. Redúzcalo y le sueltan la plata que quiera. ¿Y usted qué hace? O cambia su costumbre financiera, o cambia de banco para que le digan lo mismo, o le pide el gota a gota, ¿sí o no? Y no mal porque el interés es muy alto. Entonces, ¿usted qué hace? Cambia su situación, su comportamiento financiero. Pues a los estados les pasa lo mismo. ¿Cómo? ¿A través de quién? Del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Ellos son los que le prestan plata a nosotros. Es que el mundo también funciona así. Es que el presidente también se va a pedir plata prestada normal. Entonces, ¿qué pasa? ¿Se acuerdan estas agencias que miden, que decía Santos que nos midieron A, B más, B menos? Pues bueno, hace unos años le dijeron a Colombia, le vamos a soltar platica, ¿sí? Para que se la robe Odebrecht, pero la soltaron. Esa platica, ¿cómo la consiguió? Dijeron, ustedes tienen que reducir los gastos de funcionamiento de su Estado. ¿Cómo se reducen los gastos de funcionamiento del Estado? Pues sacando funcionarios públicos, pero el Estado tiene que seguir funcionando, entonces ¿qué hago? Le contrato contratos de prestaciones de servicio. Y entonces, ¿qué pasó? Si ustedes se dan cuenta, una entidad estatal antes era robusta, tenía 10 funcionarios de planta, 2 contratistas y funcionaba. ¿Hoy cómo está? Con 2 funcionarios de planta, 14 contratistas y funcionando. Pero ¿qué sucede? Menos gastos en el funcionamiento del Estado, porque pagarle a un contratista es mucho más barato que pagarle a 2 funcionarios. Claro, con lo de un funcionario yo le pago a 2 contratistas o hasta 3. Pues ¿qué sucedió? Pues la práctica sí nos calificó muy bien, porque el Banco Mundial nos está prestando plata. Pero el funcionamiento del Estado empezó a tener muchísimos problemas, porque cuando no funciona bien, ¿a quién le echo la culpa? Al contratista. ¿Y él es responsable? Disciplinariamente no. Son problemas gravísimos. Y es el Estado que nos toca bregar a administrar. ¿Uno qué busca? La trampa. Entonces decimos, sí, ¿por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Se nos ocurrió lo siguiente, porque yo estaba convencido cuando llegué a este cargo que la Procuraduría se investigaba a los contratistas. Y no. ¿Por qué? Porque el derecho disciplinario no está para cualquier contratista o para cualquier particular, sino para el particular que ejerza funciones y no todo contratista, y hay líneas jurisprudenciales al respecto. Si yo llego a sancionar a un contratista, me extralimito y cometo una falta disciplinaria y después la Procuraduría llega a investigarme, pero a mí.
¡Ja! Es uno de los mejores referentes, es único referente y además no es ingeniero, no es arquitecto, No es nada. son obras públicas. Bueno, lo que hablábamos, es nuestra situación, pero pasaba algo muy curioso ya que su merced toca el tema, y es que hay un problema no, tenemos un paquete legislativo muy robusto, ¿sí?, que permite que las prácticas contractuales tengan todo un sustento normativo impresionante, pero ya cuando usted lo baja a la ética, que era lo que hablaba el profe, acá Leandro, ya uno empieza a tener inconvenientes. El que opera por fuera de los parámetros de la ética no es el contratista solamente, sino también el alcalde y todos los que se prestan para eso. Y ese reproche ético, miren que hasta el reproche ético le creamos un paquete. Para los abogados, ¿cuál es? El estatuto del abogado. ¿Y quién lo aplica? El Consejo Superior de la Judicatura. Entonces nos inventamos hasta eso. ¿Y qué he tratado yo? Bregado de activarlo. Ahorita el 8 de noviembre tengo una audiencia allá en el Consejo Superior. Pues creo que no puedo ir yo porque la gobernación tiene un jurídico que se encarga de esas representaciones. Pero ¿cuál es el problema? Claro, un contratista, pónganle cuidado a este caso, es que pasan cada cosa. Un contratista le da poder la gobernación para que lo represente en un litigio, un reconocimiento de una pensión seguramente. El tipo no hace uso de los recursos. Es decir, cuando hay un fallo de decisión judicial, uno tiene un recurso de apelación, ¿sí o no? Pues no, se le hizo tarde y no presentó el recurso. Y después lo presentó, pero de manera extemporánea. Entonces el juez, ¿qué hace? Dice, no existe interposición del recurso y además anota, compúlsese las copias pertinentes al órgano competente o a la procuraduría. La procuraduría cuando ve eso le da miedo y me lo envía a mí. Y entonces yo lo cojo y digo, bueno, listo, para que él inicie la investigación contra el funcionario que debió haber respondido y no respondió. Y cuando nos damos cuenta, el que tenía el poder no era un funcionario, sino un contratista. ¿Qué sucedió? El proceso disciplinario se tuvo que archivar. Pero yo abajito, ¿qué hice? Compulsé copias ¿a quién? Al Consejo Superior de la Judicatura. ¿Por qué? Porque cuando usted contrata a un abogado y el hombre no le responde los recursos o cobra la plata y se va, usted puede poner esa queja ya. ¡Ay, Dios mío! Consejo Superior de la Judicatura. Eso es clave para uno como funcionario bueno, como usuario de abogados, por un lado, y también es un llamado de atención para uno cuando está empezando esta vida de litigio. Porque les quiero comentar qué le sucedió a un compañero. Era el año como 2008, hace 10 años. Y el compañero, por alguna situación en el tema de consultorio jurídico, la doctora Marta era la directora en esa época. ¿Y qué sucedía en esa época? Nosotros nos decían, usted tenía que ir y responder, ¿sí o no? El muchacho no respondió, dejó vencer un término. ¿Y el juez qué hizo? Pues compulsó ¿a quién? Al Consejo Superior de la Judicatura. ¿De un estudiante? Sí, de un estudiante. Y ese estudiante hoy 10 años después sigue encartado con el proceso. Porque si llega a haber fallo, lo que le definen es su tarjeta profesional. Es decir, que usted puede poner en riesgo su carrera antes de que la empiece a ejercer. Claro. ¿En instancia de qué? En instancia de su práctica. Obligatorio. No es dándole miedo a ustedes para que no lo hagan, sino para que lo hagan seriamente. Y la invitación a todos, y ustedes compañeros, digamos, es la siguiente. Nosotros llevamos procesos verbales. Yo he tratado de llamar de cada una de las universidades a algún estudiante que se siente ahí. Yo me siento, le explico de qué se trata el procedimiento administrativo, disciplinario, le digo, leas esta ley, conozca muy bien, pero la clave es conocer el expediente y hacer parte del proceso. Y cuando hacemos parte de un proceso disciplinario, tanto estudiante como el jefe de la oficina, pues eso enriquece muchísimo el proceso y garantiza el debido proceso. La pregunta para ustedes es, digamos, y su merced debe estar haciendo la pregunta, ¿y cómo un estudiante llega a un proceso disciplinario? Pues póngale cuidado que el derecho disciplinario es muy chévere. Si yo empiezo un proceso contra un profesor, contra un auxiliar administrativo, contra un director o contra cualquier funcionario de la gobernación, yo lo inicio allá. Y el hombre no aparece por ningún lado, yo le puedo nombrar un defensor de oficio. Los defensores de oficio, ¿quiénes son? Estudiantes de las universidades
de los consultorios jurídicos. Entonces yo le envío al señor director de consultorio jurídico, señor consultorio jurídico de universidad X, Y o Z, mándeme un estudiante, ojalá uno juicioso, para que venga a aprender de disciplinario. ¿Qué estamos haciendo? Estos ejercicios son muy útiles porque les puedo asegurar que la Procuraduría no lo hace. Pero hemos construido mucho. La última audiencia que tuve el viernes y pues durante este mes, la estudiante estaba así como muerta del susto y me dice, no, y le interpongo recurso de reposición porque no me parece su decisión, y lo sustentó ahí. Y yo, uy, Dios mío, ¿qué le voy a responder? Y entonces ella sustentaba su recurso y yo con el código al lado. Dijo, listo, me voy por este lado, pero no solo con el código. Encontré un par de sentencias del Consejo de Estado de enero del 2018, imagínense, de este año. Y dije, su merced, venga, le va a leer una parte de esta sentencia. Y en la audiencia le leí la sentencia. Y ella quedó como, uy, no, pero es que igual no me parece. Y yo, bueno, ¿va a poner apelación o no? Conociendo la sentencia. Dijo, no, ya continuemos. Fue una negativa de unas pruebas. ¿Y entonces qué hizo? Construimos. ¿Por qué? Porque básicamente, y garantizamos el debido proceso, el derecho de defensa, que son las garantías que tienen que estar en la instancia del proceso disciplinario. Entonces, a los estudiantes decirles, básicamente, esta es una oportunidad para enriquecer, para crecer, y las personas que litigan en esto lo conocen en el camino. Cuéntame. Esto es como una desilusión que yo he tenido. La situación se presentó porque en este momento soy veedora. Yo siempre Pero no se hizo. Póngale cuidado, esa me da una claridad. ¿Recuerdan el ejemplo con el que empezamos? Que el hombre está dándole al muro. Yo te imaginé a ti dándole así al muro. Y entonces después, ¿qué cogiste? Cogiste una barra y le empezaste a dar, pero con la que no servía. Póngale cuidado. Pasó exactamente lo mismo. En el año 2006 se pusieron a hacer un estudio. La Procuraduría se dio cuenta que tenía muchísimos, perdón, no voy a decir cifras ahorita, pero muchísimos procesos por acoso laboral. ¿Y qué se dio cuenta? Que el 96% de esos no eran acoso. ¿Sí? El 96% de esas conductas no eran acoso. Eran ganas de joder. Entonces, ¿qué pasó? El otro 4% sí. ¿Y qué dijo? Nos necesitamos descongestionar. Y se les ocurrió la gran idea de la descongestión. Se inventaron una vaina que se llama los comités de convivencia laboral. Todo esto que les estoy contando está en la ley 1010. ¿Qué hizo? Estableció una trapa previa. Es decir, que la queja de acoso laboral no llegaba a la Oficina de Control Interno Disciplinario ni a la Procuraduría, sino al comité de convivencia. Y el comité determinaba o determina si existe o no acoso. Y si existe, lo envía a la Procuraduría, no a la Oficina de Control Interno Disciplinario. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el punto? Cuando uno como operador lee que hay gente que está persiguiendo, que le cambia los horarios, que le cambia las funciones, todas esas configuran situaciones que están consagradas en el artículo 7º de la ley 1010. Y son de acoso. Y en el momento en que se configuren,
yo pierdo competencia. Como pierdo competencia, ¿qué tengo que hacer? Remitirlas al comité de convivencia, el comité de convivencia define. Tan así es el acoso de celoso que la competencia no se la dejan a las oficinas de control interno disciplinario, sino directamente a la Procuraduría. Pero no es poder preferente, es una situación legal, porque la ley 1010 establece eso. El poder preferente, ¿qué es? Que la Procuraduría conoce un caso y dice, yo quiero ese caso. Aquí la ley de una vez estableció una ruta y se cumple. ¿Ven cómo las variables empiezan a determinar el éxito o no de nuestros procesos, de nuestras quejas y de todo lo que hacemos? Y hay muchas cosas, más que desconocimiento, yo creo que es el afán por el legislador de crear todo un paquete que se encargue de establecer muchas rutas de detección para múltiples situaciones que se presentan. ¿Y qué sucede? Pues todo el mundo desconoce esa cantidad de rutas y generalmente lo que sucede es que se monta en la ruta equivocada. No saben. Y este escenario es muy útil precisamente para eso. No tienen ni idea. Incluso los mismos funcionarios públicos. Y sobre esto hay que hacer una claridad. Un funcionario público se vuelve responsable fiscal, disciplinario el día que firma su acta de posesión. Y yo le pregunto a muchos funcionarios públicos, ¿y usted sabe cuáles son sus funciones? No tienen ni idea. Personas que no les costaba nada, entonces entró una forma como de entrar en la parte afectiva de uy, aquí tienen que llegar a preguntar qué hizo el personero por usted en el estado de Estado, qué hizo el rector, qué hizo y ahora entrarían compañeros por ejemplo de 5 o 6 años que estuvieron con usted y entrarían a llevarles un proceso también por falso testimonio, ¿sí? Digamos, entonces ahí entró en juego no, entonces yo prefiero ya dejar esto aquí, ¿sí? Prefiero más bien retirarme. pasa como todo, yo creo que eso es como cuando uno entra a un partido de fútbol y le preguntan a la entrada del estadio que si va a ganar o va a perder. Cuando usted va con la camiseta roja y su equipo es el rojo, ¿usted qué va a decir? Que el equipo rojo va a ganar, pero ¿quién determina eso? ¿Usted? La circunstancia del partido. ¿Qué le da a usted criterios para saber si gana o no? El conocimiento del equipo, cómo viene jugando, cómo está en la temporada, están todos los jugadores bien. Esa es la gran diferencia. Entonces lo mismo, en un proceso judicial usted nunca va a saber si va a ganar o va a perder, pero el conocimiento de todas las variables le pueden dar un indicio muy claro hacia dónde se va a inclinar, y esa es la diferencia entre un buen abogado y uno no. El que tiene la capacidad de no mentirle al cliente, porque conoce. Ahora, aquí hay una situación, y es que no todos los abogados conocen de todo. Hace poco me decía un profesor en una clase de maestría, decían, mire hermano, usted se encargó del derecho contencioso administrativo, se dedicó a eso, al Estado y a todo lo que es la función pública y es una máquina. Pero si llega una persona a hacerle una consulta sobre civil y usted le dice, no hermano, yo no sé, esa persona no le va a creer que usted no sabe. Esa persona que le va a decir, este man no me quiso hacer el favor. Y ahí usted se ganó un enemigo breve. Entonces, ¿qué hace uno? Saber de lo que más pueda y tratar de solucionar. ¿Qué ha sucedido? Que en materia disciplinaria muy pocas personas saben de esto. ¿Y qué sucede? Pues cualquiera llega y le dice, eso se va a archivar porque es que hace 4 años y puede que no se archive y lo sancionen. Y uno dice, este man me dijo mentiras. Yo, no, porque habló desde su inexperiencia. Lo mismo, yo no puedo ir a un partido de fútbol hoy, a un partido de Patriotas Leones, a decirle que Leones va a ganar si yo no tengo ni idea quién juega en Leones ni cómo va sus promedios. Yo no puedo aquí llegar a hablar de derecho penal cuando ese no es el mundo en donde yo me desenvuelvo, pero en materia de derecho de lo contencioso administrativo y la función pública, diría el profe Patiño que lleva más de 70 años en esto, desde el 70, ¿no? Yo algo sé, si ese algo sabe, imagínese dónde estamos nosotros. ¿Sí? El hombre participó en la organización de los 2 últimos municipios que se crearon en Boyacá. Imagínese, yo no había ni nacido y el hombre ya estaba hablando de función pública.
Entonces en esto hay muchísimas variables, ningún caso es igual. Y toda la vida uno que se la pasa, pues aprendiendo. En estos espacios uno aprende muchísimo, porque precisamente uno trata de preparar algo para decir, hey, yo tengo que decirles esto. Estos son los errores que cometemos. Generalmente no vamos. ¿Perdón? No todas las investigaciones disciplinarias se inician por que alguien se queja. Básicamente hay 3 maneras de que lleguen las investigaciones disciplinarias. La primera es un informe de un servidor público, es decir, que la Contraloría haga un hallazgo, ¿cierto? Y diga, esto tiene incidencia disciplinaria y me lo remita a mí. Ahí es cuando hablamos del hallazgo. El hallazgo es previo a las 6:10, ¿sí? El hallazgo es un proceso auditor, se da un proceso auditor y en el proceso auditor hay unas observaciones. Las observaciones yo se las pongo a la persona y la persona me las contesta. Si no son satisfactorias, se convierte en hallazgo. Y el hallazgo tiene diferentes alcances. Alcances disciplinarios, fiscales, penales o administrativos. Cuando el hallazgo tiene un alcance disciplinario, el hallazgo se traslada a la autoridad disciplinaria, que en Boyacá sería la Procuraduría o la Oficina de Control Interno de Disciplinario correspondiente, ¿sí o no? Cuando eso se llama informe de servidor público, ¿sí? O cuando cualquier servidor público denuncia una conducta irregular de otro funcionario público. Puede haber una denuncia de un ciudadano, que se denomina queja, o puede iniciarse de oficio. La clave en la ley 734 está en el artículo 48. Artículo 48. Digamos, nosotros dijimos que el derecho disciplinario es subjetivo, pero yo creo que tiene un ingrediente un poco objetivo, y es que existe en el artículo 48 unas faltas que se denominan gravísimas. O sea que la ley disciplinaria le dice, no haga lo siguiente. Son 60 y pico, como 70, y todas esas faltas no hay que cometerlas. ¿Por qué? Porque si uno la comete, inicia un proceso disciplinario que puede terminar en lo siguiente, ojo, esas faltas del 48 solo terminan en destitución o inhabilidad de 10 a 20 años. Creo que la del 55 es abandonar el cargo. ¿Y saben cómo se están configurando los abandonos de cargo en Boyacá? No es que Pepito dijo, ay, yo me fui. No. Pepito dijo, ay, me salió un trabajo allí. Me voy a ir a trabajar. Presenta su carta de renuncia y se va. Pero ojo, principios generales del derecho. Las cosas se deshacen como se hacen. Y si a usted le dieron un acto administrativo resolución para que estuviera en ese cargo, ¿qué tiene que haber para que usted se vaya? ¿Otro? O sea, una resolución. Mientras no exista esa resolución, esa persona no se puede ir. Pero se fue. Como dejó el cargo solo, se le configuró él. ¿Sabe qué sucede cuando yo inicio el proceso disciplinario? La persona está trabajando en otro lado. Lleva 2, 3 años allá trabajando feliz y acá el proceso anduvo. Termina, se sanciona, se destituye e inhabilita. Eso sale en la Procuraduría. Yo me entero que trabaja allá y le envío un oficio. Oiga, esta señora está destituida e inhabilitada. ¿Saben qué hacen? La destituyen allá y además no se puede volver a posicionar en un cargo público de 10 a 20 años. Se denominan incompatibilidades sobrevinientes. También están en el código. Y es que cuando yo pongo la sanción acá, aplica ya. Esto es terrible. Es la situación. Y mire, cuando uno es funcionario público, vive de esto. Si no, o sea, ¿por qué uno haría esto? Porque vive de eso. Y si usted no sabe más sino vivir de eso, y lo separan 10 años de eso, o 20, la pregunta es de qué va a vivir. Es delicado, ¿no? Muy delicado. ¿Y cuál fue la gran falta que hubo? Nada, no ponerle atención al nombramiento. Olvidarse que tenía que notificarse de una resolución. No sabía sus deberes y sus funciones. Recomendación, cada vez que usted vaya a trabajar en lo que sea, mire muy bien qué está firmando.
para saber qué es lo que tiene que hacer, porque el responsable disciplinario no solamente es por hacer, sino por dejar de hacer. Eso está en el artículo 6 de la Constitución. Los particulares responden ante la ley por el cumplimiento de la ley, ante el Estado. Los funcionarios públicos lo serán por las anteriores razones y por omisión y por extralimitación. Extralimitación. Cositas como esas son las que vemos al día a día y nosotros hemos tratado de operar. Tal vez nosotros no somos tan nombrados como la Procuraduría por lo que les digo, porque nuestros casos es contra el funcionario de a pie, con la docente que dicta clase en Chiscas, pues nadie está pendiente de ella, ¿cierto? En cambio la Procuraduría saca, destituimos al alcalde de, el último fue el de Almeida, ¿no? ¿De dónde fue? ¿Fue Almeida? ¿Qué sucedió con el alcalde de Almeida? Uy, pónganle cuidado a esto. Es que se pone más divertido. Porque él les hablaba del 48. En la ley disciplinaria usted no va a encontrar nada, ninguna otra falta tipificada. Solamente las del 48. Va a encontrar un capítulo de deberes y va a encontrar un capítulo de derechos. Y faltar a esos deberes y a esos derechos también les da una falta. Pero ojo, la ley disciplinaria no es la única que trae faltas. ¿Saben qué tengo ahorita? El caso de una docente que dijo, bueno, me voy a hacer jurado de votación. Hizo todos los cursos y el día de la votación no estaba. Imagínese eso. ¿Qué dice la ley electoral? Que si usted es funcionario público, es jurado de votación y no va, será tenido como destitución del cargo. Hágame el favor. ¿Saben quién me puso la queja? La registraduría. Llegó y dijo, mire, esta señora no vino. Yo recibí eso y dije, oh, Dios mío, qué maravilla, chévere porque uno conoce nuevos temas, porque hay que meterse en la ley electoral. Pero grave no, gravísimo. ¿Qué le vamos a hacer? Pues hermano, somos el juete. Nos toca abrirle, obviamente, garantías del debido proceso. Ella habrá una indagación preliminar, una investigación disciplinaria, un pliego de cargos y finalmente un fallo. Y en todas ella puede alegar. Pero digamos, ¿usted cómo justifica eso? No, consígase una excusa médica. No, ya va por otro lado la cosa. Entonces grave, ¿por qué? Porque precisamente es puro desconocimiento. El funcionario público sobre la participación en política, yo tengo unos puntos absolutamente claros. Y sobre eso la gente me ha preguntado muchísimo. Venga, ¿y un funcionario puede o no puede participar en política? Yo digo sí y no. Pero más sí que no. ¿Cómo así que más que sí? Si eso está prohibido. Y yo no. El artículo 110 de la Constitución Política establece que los funcionarios públicos de organismos de control no pueden hacer política, pero no dice nada de los otros. ¿Y sabe qué dice de los otros? Ellos pueden hacer las acciones políticas que le permita la ley. ¿Y saben qué ley no existe? La ley que dice que puede hacer. Y entonces, básicamente ese es otro principio penal del derecho. Impresionante, ¿no? 956, creo que la de garantías electorales. La ley de garantías es la que establece algunas restricciones. Pero es que, ojo, la Constitución no dijo restricciones, dijo qué puede hacer. Solamente hay una cosa que sí tenemos clarísima que puede hacer un funcionario público y es inscribirse en esta de los partidos, en el directorio de un partido. Bueno, obvio. Procurador, contralor, jefe de oficina, el director del Consejo Nacional Electoral, los magistrados del Consejo Nacional Electoral, toda esa gente no puede, pero el resto sí. Hay muchas cosas que pueden suceder precisamente por desconocimiento, y a diferencia de lo que sucede en el resto del derecho, el derecho disciplinario tiene una característica y es que es primero legal. Y entonces lo primero que uno tiene que saber qué no hacer, tiene que ponerse a leer.
Y cada tema es diferente. Cada tema es muy bonito. Les cuento otro. Es que es chistoso porque la gente cree que uno no camella, pero se la pasa estudiando. Porque esto no se lo... Mire, déjeme decirle, y acá están mis profesores, muchos, algunos, que se le aprecian mucho, pero en la universidad no se sientan a uno a resolver casos. Uno allá en la universidad se sienta a tratar de entender cómo funciona esta vaina, para después entrar a resolver casos. ¿Dónde? En la vida. Lo que le enseña a uno en la vida. Mire, esto se le cayó, mire a ver. Y hágale, y estudie. Pero luego este caso fue un tema de una procuradora judicial en donde el comité de convivencia, el comité de conciliación decidió no conciliar. ¿Qué sucede? Entonces generalmente son temas pensionales, eso es aburridísimo. Entonces a una persona le van a reconocer la pensión, no se le reconoce con todos los factores, lo de siempre. Esa persona pone un derecho de petición, la entidad le dice no le voy a reconocer todos los factores, hasta ahí normal, así funciona. Lo que pasa es que la administración se demora 8 meses para decirle eso. Cuando por fin le responde lo de los factores, llega y le dice no, y dice no, pero si a Pepinito que está igual que yo, sí le reconocieron a mí, ¿por qué no? Y entonces se va a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo, antes de poner la demanda penal, tiene un requisito de procedibilidad, que es en la procuraduría, en las judiciales. Y ahí se agota el requisito de la conciliación prejudicial. ¿Quién concilia en una conciliación prejudicial? ¿2 personas? No. Una conciliación prejudicial de conciliación solo tiene el nombre. Porque eso no es conciliación. La doctora Marta aquí me enseñó cómo era una conciliación. ¿Sí? Porque ella nos hacía los ejercicios, siéntese ahí, usted es el conciliador, estas 2 partes y uno buscaba el arreglo. En la Procuraduría eso no funciona así. La Procuraduría llega un abogado a leer el concepto del comité. El comité decide no conciliar, punto. ¿Y el otro qué puede hacer? Pues bueno, si dijeron que ya no viene un papel. Porque lo que diga ese abogado no vale, lo que vale es lo que diga él, el comité. Y entonces, ¿qué sucedió? La procuradora dijo, en este caso, señores del comité, deben conciliar. ¿Por qué? Porque ya hay un reconocimiento. Entonces no hagan que la entidad llegue en un detrimento patrimonial y concilien. Y el comité volvió y se reunió y dijo que no. Y entonces la procuradora se sintió atacada y dijo, ah, sí, pues compúlsenle copias a todo el mundo. ¿A quiénes? A todos los miembros del comité. ¿A dónde? A la Oficina de Control Interno Disciplinario. Hágame el favor, el caso está súper delicado. ¿Por qué? ¿Cuál es la falta de los miembros del comité? No conciliar no es una falta. Porque usted no está obligado a conciliar. Y entonces, ¿yo qué digo? Archivemos. Pero hay una situación. Les quiero contar. El derecho ha cambiado. Y el derecho ya no es solamente de la ley. El derecho también es de los precedentes judiciales que se denominan jurisprudencia. Hay un libro, para ustedes los chicos, se denomina Eslabones del Derecho. Ponle cuidado. El primero es la teoría impura del derecho. El segundo es el derecho de los jueces y el tercero es Eslabones del Derecho. El autor, Diego López Medina. Básicamente, ¿qué dice el hombre? Este no es un estado social de derecho solamente en donde está el imperio de la ley, sino también del precedente. Es decir, que si usted se separa del cumplimiento de la ley, digamos para el caso de un juez, comete un prevaricato, ¿sí o no? Porque se fue de la ley. Pero ¿sabe qué dice en esta nueva teoría? Si usted se aparta de una línea jurisprudencial sin justificar, también prevarica. Para los jueces. Y en instancia administrativa, también. Es decir, que usted, como operador administrativo, resolviendo un derecho de petición, se va a apartar de una línea jurisprudencial ya reconocida por la Corte Constitucional, tiene que justificar por qué. Y si no, comete un delito. ¿Qué tal? Bienvenidos a mi mundo. Entonces, finalmente, ¿este proceso lo archivo o no lo archivo? No se sabe. Y ahí empezamos todo el debate jurídico. ¿Qué decisión se toma? La decisión que le conste al proceso. Pasa también eso. Que todo el mundo sabe que Juanito es una excelente persona, pero en el proceso solo hay un testimonio del que preciso
lo conoce y dice que no. Pues lo que está por fuera del proceso, muy bien. Pero lo importante para decidir es lo que está ahí y lo que pueda demostrar. En ese caso, por ejemplo, se llama tanto a los testigos de la persona que coloca la queja y los testigos del que está implicado en esa queja. Se llama, ¿se acuerdan que esto es subjetivo? Se llama a quien yo quiera llamar. Punto. Ahora, eso es terrible. Eso es terrible. ¿Por qué? Porque es que, mire, pero entonces van sus estrategias. Es que también las estrategias de cada uno son claves. Si usted tiene un testigo clave y por andar pidiendo otros 20 testigos, su testigo clave se va entre los 20, yo le digo en su estrategia de defensa, no hable de esos otros 20, solamente hable de... Claro, y ahí es cuando el que falla no es el que opera, sino el que pide, hace la queja. Nunca, no sabe, entonces ponle cuidado. Las estrategias de defensa tienen que ser eso, ¿sí? Mire, yo no sé si ustedes vieron una película espectacular que se llamaba Código Enigma. Código Enigma es la historia del man que inspiró a Steve Jobs. El primer computador que existió en el mundo fue una máquina que traducía las claves morses de los alemanes, de una máquina rarísima. Entonces, este man diseñó una máquina que interpretara eso para saber dónde estaban, en la guerra. Y este man era un tipo retraído que tenía como un problema de ver personajes ficticios. ¿Eso cómo se denomina? Bueno, esa enfermedad. Esquizofrenia. Entonces veía gente y decía, uy, mira, ahí hay una persona, y le hablaba a esa persona, pero la persona no existía. La película es muy chévere, es muy interesante. Y entonces el tipo, ¿qué hace? No, esa también pasa. ¿El tipo qué hace? Pues como está tan sumido en el mundo de la matemática, todo es matemática, y entonces las palomas, la tesis de él es cómo llevar a eso a un algoritmo básico, las palomas y todo el tema. Y un día le enseñan una técnica de seducción, se sientan en un bar. Y entonces dice, vamos a sacar a esa niña a bailar. ¿Listo? Listo. Pero van a seguir mis instrucciones. Nadie la va a sacar a bailar. Nadie la va a ver. Todo el mundo va a invitar a las amigas que están alrededor y la van a dejar sola. Y todos hicieron caso. Y la dejaron sola. Y bailaban y todo el mundo feliz en su rola, pero ella quería bailar, pero nadie la invitaba. Entonces, el que quisiera ir a sacarla a bailar iba a lograrlo, ¿sí o no? ¿De qué se trata eso? Uno no le gusta a todo el mundo. Primera situación, partió de eso. Pero uno puede diseñar una estrategia para llamarle la atención a alguien. En materia judicial pasa exactamente lo mismo. Usted puede llamar la atención al juez o a su operador disciplinario para que le ponga atención a lo que usted quiera. Y esa es la función de uno, como abogado. No desaturar el proceso de pruebas. ¿Qué es lo que sucede? Nulidad por esto, nulidad por esto, nulidad por esto, copias de esto, 40 testimonios, solicitud de prueba dactilofacial a la NASA. Perdón, eso pasa. Y de eso muchos colegas, amigos con los que hablo y todo, me llegan con mamotretos así. ¿Sabe qué hace uno de operador judicial? Judicial no, sino administrativo, no, Dios mío. Uno no lee todo eso y le para bolas a lo menos importante. ¿Cuál es la estrategia? Lo que le decía. Usted tiene la capacidad de escribir para que el operador mire lo que usted quiere ver. Y cuando usted lo logra, su proceso puede ser exitoso. Tal vez lo que te estaba sucediendo era eso. Puede que el operador no sea ciego, sino vio o no hubo la capacidad de mostrarle lo que querían que hacerle ver. Entonces eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Ahora, cuando a uno le fallan en contra, pues busca otras responsabilidades. Es que este era, es que este fue, y a veces es culpa de uno. No se les olvide, hay un muro que uno le está golpeando con un pie. Cuéntelo.
igualmente, tanto para lo menor como para lo mayor, estatalmente suspendidos. O funciona solamente para los contratos de mayor cuantía. ¿Sí ven que uno tiene que saber de todo? La ley de garantías tiene una situación que hay que tener en cuenta, y es que la restricción para contratar es de manera directa. Punto. Pero es que la única manera para contratar con el Estado no es esa, sino a través de los procesos de selección. Es decir, ¿yo puedo hacer un proceso de selección en vigencia de una ley de garantías? Claro. Y queda prohibida es la directa. Solucionado. Los interadministrativos es contratación directa. Entonces, ¿cuáles son la contratación directa? Y creo que el 1085 tiene una cantidad de causales para la contratación directa, con etnias indígenas, con derechos humanos, interadministrativos, convenios de cooperación, con entidades internacionales, con fundaciones, con todo eso queda prohibido. Y la contratación directa que uno hace para prestación de servicios de apoyo a la gestión y profesionales. No dice nada de las obras. Dice, ahora, si la obra la va a contratar de manera directa, pues obvio, no lo va a poder hacer. Porque no falta la abeja. Y pasa todo el tiempo. Entonces, resulta la fundación Manitos Limpias por Duitama, y Manitos Limpias por Duitama resulta siendo una empresa constructora, y a Manitos le dan la resocialización de 4 niños por allá que están en guerra y resultan construyendo. Entonces es chistoso, ¿por qué? Porque pues, digamos, no es una situación de ley, sino es una situación de ética. Otra vez volvemos al tema de la ética. Ojo, porque hay que tener mucho cuidado, en Chivatá es Chivatá. El alcalde de Chivatá fue suspendido provisionalmente por la Procuraduría. ¿Por qué? Porque él declaró una urgencia manifiesta. La urgencia manifiesta se declara, se envía a la Contraloría para que la revise y después ya usted puede hacer, bueno, después de que haga toda la contratación se lo envía a la Contraloría. Pero ¿qué sucede? En Chivatá el hombre declaró la urgencia manifiesta porque se le prendió una montaña, fuego, ¿sí o no? En la sana lógica de todos, cuando a usted se le prende un bosque, ¿qué hace? Pues contrata agua, algo que le apague el fuego. Pues el hombre resultó comprando un poco de heno para unas vacas. Y entonces la Procuraduría, ¿qué dijo? Encontró que pues había un interés indebido en la declaratoria de urgencia manifiesta y una malversación de recursos, y ese alcalde duró destituido como 3 meses. Como 3 meses más o menos duró. Entonces, también hay que tener mucho cuidado. La Procuraduría, y más que la ignorancia de la ley, mire que ahora al alcalde se le exigen cosas que son imposibles para un solo profesional. Un alcalde no solamente tiene que ser abogado, ingeniero, administrador público, contador, economista, sino que tiene que ser de todo. Y el que sube generalmente es el más carismático, que terminó el bachillerato a medias. ¿Y qué sucede? Pues que el hombre se rodea de gente que está ahí por llenar cuotas. Entonces trae un abogado que es asesor, que solamente viene una vez a la semana. Pues uno confía en las capacidades de un abogado y puede que en una semana solucione lo que tenga que hacer, pero el hecho de no permanencia también da muchas dudas sobre la calidad del trabajo. Y mientras estuve en la Contraloría yo le daba los consejos, porque teníamos estos espacios con alcaldes. Yo les decía, hermano, en el momento en que usted le entregue su confianza del contador y del abogado a una cuota burocrática, usted va a resultar en la cárcel en unos 5 años, solito. Esas no se entregan, esas son suyas. Entonces, digamos, no es solamente un solo alcalde es incapaz de dirigir actualmente. ¿Qué necesita? Un equipo. Y cuando tiene un buen equipo, delega, y seguramente esa administración es exitosa. Y si usted se da cuenta qué administraciones son exitosas, es porque tienen buen equipo. Un equipo que está ahí detrás dando resultados. A mí lo de Peñalosa me parece pues raro, porque el man no es muy bueno, pero tiene un muy buen equipo. Ese man de movilidad es un doctor en movilidad. No hay nadie más duro que él en el país. Y cuando usted lo para en una conferencia, aquí en un panel, es muy difícil dejarlo callado. Lo que pasa es que el otro no le interpreta bien las ideas, pero ese tipo es muy inteligente. Y uno empieza a darse cuenta que tiene un equipo que le va dando resultados por los bordes. Y es impresionante cómo él puede, a pesar de ser como es, dar resultados. Porque el equipo es fundamental. Entonces, ¿yo qué creo? Que la administración pública no es una situación que se configure o que se arme
por una sola persona. Ya los mártires en la administración pública no existen. Usted ya no vota por Pepinito, usted vota por un programa de gobierno y ese programa de gobierno se hace efectivo a través de un buen equipo que se encargue de materializarlo. Yo creo que la visión de administración pública que hasta ahora están pensando a tener, pues digamos, los gestores. Y por eso la crítica que hacía el profe Leandro me parecía muy al lugar. Estamos eligiendo como elegíamos personero en el colegio, por piscinas y pistas de karts. Y es que yo voy a hacer, mire, ya cuando uno está en la administración pública sabe qué puede hacer y qué no puede hacer un alcalde. Y la tiene clarísima. Esta mañana, no sé si ustedes escucharon noticias, la Plaza Bolívar se retrasó otra vez. Esa obra supuestamente se iba a entregar ahorita, y entonces no, que ya no hay plata, que necesitan como 20, no sé cuánta plata más necesitan, porque necesitan otro poco, tototón de plata. Yo estaba convencidísimo que esa plata ya la estaba girando el Ministerio de Cultura y son recursos propios de un empréstito, o sea, nos endeudaron a los tunjanos para pagar eso, y yo digo, venga, ¿y quién dice algo? ¿A quién le duele eso? Y entonces uno tiene dos opciones, pues generarse estos espacios para tener herramientas de defensa y vigilancia del Estado, que son absolutamente loables, y también empezar a afilar un poco su capacidad de elección, porque a mí me parece que esa es la gran herramienta que tenemos todos. En una elección de un buen gestor, mire que se pueden dar unos resultados. Ahora, los resultados no son integrales. Usted no puede exigirle a una persona que en 4 años le solucione todo el municipio, pero sí que le empiece a arreglar factores. Mire que Boyacá tenía unos cambios muy raros. Con Granados la apuesta fue las vías, con este fue otro, ¿sí? Y así empiezan a variar un poco las prioridades del departamento y empiezan a solventarse cosas. No espere que uno solucione todo, porque lastimosamente esta Colombia de mártires ya no existe. Se quedó con Galán y con Gaitán, y chévere, pero les puedo asegurar que ellos hubieran sido gestores, hubieran hecho algo y la historia no lo hubieran marcado tanto como cuando murieron, porque lastimosamente, y esta es una crítica que hago a todos, nos vamos a quedar aquí esperando a alguien que nos salve y ese alguien no va a llegar, porque el alguien que nos salva somos nosotros mismos. El Mesías no existe y estamos esperándolo desde Gaitán. Los mesías no existen. ¿Qué existen? Existimos buenos ciudadanos que empiezan con pequeñas prácticas a cambiar. Ahí voy a terminar con algo mocusiano, y era que decía que la corrupción no es donde se pierden 5.000 o 6.000 millones de pesos. La corrupción es cuando usted se sube a la buseta y el señor le da vueltas de más. Y usted dice, hey, señor, se equivocó, tome, se la devuelve. Cuando usted se va a hacer el mandado a la casa, lo mandan por la leche, le sobraron 500 y los devuelve. Cuando se sube el Transmilenio, pero mire que en la realidad de Tunja yo he tratado de hacer el siguiente ejercicio y es bregar, me ha costado muchísimo, muchas veces fallo, pero los invito a lo siguiente, brega a pasar por el semáforo. Ese es un reto jodido, acá. ¿Por qué? Porque las vías son angostas y usted va al otro lado ahí, pega el brinco y pasó. Pero entonces, de eso no se trata. Entonces la invitación a que, digamos, comportámonos, desde la misma ciudadanía uno puede generar buenas costumbres, claro. ¿Cómo? Pues esa. Entonces usted debería llegar a la esquina y pasar la calle. Acá es muy jodido porque aquí salimos y pasamos de una, por lo angosto, por todo, porque a veces la ciudad no se presta para eso, pero ahí poco a poco vamos dando nuestros aportes. Y también entender que las herramientas que tenemos son efectivas para el propósito que nos emprendamos siempre y cuando sepamos cómo manejarlas. Muchísimas gracias a todos ustedes, qué pena la demora. En su administración pasada como gobernador dijo, yo le compro las emisiones a unos hornos caleros hechos de ciertos caleros, ¿sí? Bueno, me explico, ¿cómo se le califica eso? ¿Engaño enorme? ¿O cómo sería la calificación para eso? Porque resulta que él compró las emisiones y esta gentecita se compraron acá predio le valió 30.000 de pesos. Listo, se lo compraron y se lo pagaron con una mensualidad de 500 pesos. Hoy en día están fracasados y están aguantando hambre. Eso es sancionatorio, eso se puede mandar ante quién pueden dirigirse estas personas que quedaron ahora sin el pan
sin el perro y sin el pan, ¿no? Prácticamente sin el collar y sin el perro. Sí, no, ahí digamos tenemos que Y revisar. engañándolos, Sí. perdón y permítame, engañándolos que esas emisiones que escuchaban los hornos de carne, resulta que eso, me lo estoy refiriendo a la NOx, esas emisiones eran, por dicho, se está muriendo la gente de altas toxicidades, eso es lo que está contaminando el medio ambiente y eso es lo que está afectando a la familia, mientras que las multinacionales o multinacional sí está expulsando cualquier emisiones cancerígenas al medio ambiente y al ser humano y de todo género de nuestro planeta Tierra. Y a ellos sí no se les ha sancionado, a ellos no se les ha hecho nada, mientras que las pobres familias están aguantando hambre en este momento y a ellos sí les cerraron sus hornos y a otros le modificaron sus hornos poniéndole un par de tarros por un valor X de 100 millones de pesos, ejemplo. ¿Sí? Entonces, eso realmente yo le califico o lo llamo que eso es corrupción. Totalmente. Y yo creo que ahí, digamos, a veces uno decide eso. Uno decide ese mal, básicamente porque la gente votó por eso. Porque él se fue por campaña allá en OPSA a decirles eso. ¿Y la gente qué hizo? Entonces, ¿sabe qué yo hago cada vez que me llegan con una consulta de esas? Venga, miremos cuántos votos tuvo el hombre allá. Ah, hermano, las mayorías decidieron esas situaciones, ¿sí? La gente legitimó eso, primero. En aras de legitimación, el voto es supremamente importante porque lo que hace es eso. Pero, como usted lo dice, pueden llegar a existir acciones, pero particulares. Ya cada persona puede hacer ejercicio de la jurisdicción, ¿sí?, administrativa, pues para poner las denuncias contra el departamento porque no, eso es cada uno. Mire, cada uno se hace yo diría que vías para solucionar los problemas hay muchas. Ustedes pueden hacer eso, meterse todos entre un paquete y empezar a recoger ese tipo de firmas, pero cuando el actuar es tan delicado como su merced dice, yo me iría ahí sí les tocaría contratar a un abogado e irse por la vía de cada uno a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. A veces, no siempre, porque hay causas en donde, digamos, son de mayores cuantías y ya cuando hay plata de por medio la defensoría no puede porque esa es los abogados de los pobres, ¿no? Defensoría, yo iría a la defensoría, a un consultorio jurídico para mirar cada caso y empezar a determinar cuál tendría la vocación de irse por un derecho fundamental y cuáles se irían por la jurisdicción ordinaria. ¿Listo? Muchísimas gracias a todos, que tengan muy buen almuerzo. Profe.